Bienvenidos hermanas y hermanos, es un gozo tenerlos aquí en nuestro canal. Soy el pastor Ricardo Higuera Cruz de la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo de Fe de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes y para que cada vez que haya en alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlos con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es capítulo 18, versículo 20. El título se llama El eco de una pregunta. El eco de una pregunta. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Sigan conmigo la lectura en la medida que la encuentren, digan amén para saber que ya usted está ubicado para leerla. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. ¿Listo? Muy bien. ¿Ven? Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Ahora, permítame leo el 21 nuevamente. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez.
de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y lo llevó a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Padre, queremos honrarte en esta mañana al leer tu palabra y reconocer que tú eres Dios de ayer, tú eres Dios de hoy y de siempre, porque eres eterno, Señor amado. Y hemos adorado tu nombre, Señor. Hemos cantado a ti, hemos exaltado tu nombre. Pero hoy, Señor, en este instante, en esta mañana, queremos que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en medio nuestro. Tu palabra nos declara en una forma tan real y tan fija que no puede ser variable, que tú estás en medio de la adoración de tu pueblo, que donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú, Señor amado. Y recibimos esa palabra y por fe, Señor, creemos que tú estás aquí para romper cadenas, Padre, para que se pudran yugos, para darnos libertad espiritual, emocional, psicológica, mental, para darnos, Padre Celestial, sanidad aún en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias porque todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Amén y amén. El eco de una pregunta. Permítame describir qué está pasando aquí. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes aparece un hombre llamado Elías. Y Dios lo escoge para una misión muy particular, muy particular. Como profeta se le conoce. Y permítame decirles que Elías es un hombre que está consciente del llamado que Dios le ha hecho. Y su nombre significa Jehová es Dios. Su nombre significa Jehová es Dios. Y él está tan consciente del llamado que tiene, y es un llamado tan trascendental en el pueblo en un momento donde había idolatría, donde había personas que se habían olvidado del Dios que había hecho las grandes maravillas en medio del pueblo. Ellos conocían a un Dios que hacía milagros y prodigios, que les había dado la oportunidad de ser una nación grande y poderosa con Salomón. Pero resulta que ahora ellos se han olvidado de ese Dios y tiene una misión muy particular. Y permítanme describirles así. La misión número 1 de un profeta no era la de hacer milagros. La misión número 1 de un profeta no era la de profetizar el futuro. Porque hoy en día se está haciendo mucho énfasis en los profetas como una forma de predecir el futuro. Pero resulta que no era el énfasis número 1 del profeta Elías. El profeta tenía una misión muy particular en todos los profetas, y era el de volver el corazón del pueblo hacia Dios que se había apartado. ¿Listo? ¿Están escuchando eso? La misión número 1 de un profeta no es la de predicción. Dios utiliza a un profeta en la predicción, pero no es su llamado número 1. Dios utiliza a veces un profeta en milagros o en señales maravillosos, pero no es la misión número 1 de un profeta. Es una forma de hacer que el pueblo quite su corazón del pecado, de la idolatría, de Satanás, para que lo vuelva a ¿quién? A Dios como tal. Entonces, la misión número 1 de un profeta era la de hacer volver el corazón del pueblo. ¿Hacia quién? Hacia Dios. A través de la enseñanza, a través de milagros, si Dios permitía que pudieran usarse milagros, a través de predicciones, porque créanme, que a pesar de que todo esto se efectuó, muchas veces el pueblo no se arrepintió. Y por eso nosotros estudiamos la vez pasada en la vida de Jonás, de cómo un pueblo que era pagano escuchó una proclamación y se arrepintió desde el rey hasta el niño de pecho, lo colocaron a hacer ayuno porque sabían que venía una destrucción. Y una enseñanza muy particular
de cómo a veces personas que no conocen a Dios y escuchan una palabra y una profecía y la reciben y la guardan para apartarse del mal, a pesar de que era un pueblo bastante perverso. Pues bien, aquí está Elías en una situación de una, una controversia muy particular. ¿A quién le vamos a servir? Yo quiero que usted vea conmigo la porción que hemos leído, porque es muy abundante en promesas de Dios para nuestras vidas. Y mire lo que va a suceder aquí. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Escuchen esto. Israel se había apartado de Dios al punto que su gobernante de turno, que era Acab, se había unido a una mujer llamada Jezabel. Jezabel era de los sidonios. Era un pueblo que no tenía temor ni conocimiento de Dios. Pero él se une a una mujer y esta mujer termina implantando todo lo que es la adoración a Baal, que es el dios de las moscas, permítanme decirlo así, el dios de la asquerosidad. De la asquerosidad. Y este dios se entroniza en Israel, y permítanme describir que Israel es la parte del norte, mientras que Judá es la parte del sur. Aquí en la parte del norte está gobernando este hombre que se llama Acab con su mujer. Y ella lleva a todo el pueblo a una situación de rendir el corazón a un Dios que nunca había sido Dios en Israel. Pero el pueblo se aparta. Y se aparta al punto que empieza a adorar a una estatua. Empieza a adorar a una imagen. Pero no solamente es la adoración a una estatua y a una imagen. Es que esa imagen y ese Dios tiene un carácter. Y recuerden esto, mis hermanos. Siempre que nosotros adoramos algo, terminamos reflejando lo que adoramos. Otra vez. Siempre que nosotros adoramos algo, terminamos reflejando lo que adoramos. Ahora usted puede decir, pero yo no me arrodillo delante de una estatua. Ni siquiera me persino, ni siquiera le rezo a una imagen o lo que usted quiera. Pero resulta que cada vez que hay algo que domina nuestro corazón y le doblegamos el corazón a eso, cualquier cosa que sea, terminamos reflejando eso a lo cual nosotros le hemos doblegado el corazón. ¿Me está escuchando eso? Porque puede ser que hoy en día nosotros no estamos adorando una imagen. Puede ser que hoy en día no estemos mostrándonos de algo físico. Pero puede ser que haya dioses que ocupan el corazón del ser humano. Puede ser el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el dinero, cualquier cosa de esas. Y cualquier cosa de esas que llene nuestros corazones, vamos a terminar reflejando eso. Porque hemos desplazado verdaderamente al Dios que debe ocupar el corazón del ser humano, y es el Dios de Israel. Amén, hermanos. Amén. Estamos aquí en este contexto particular, pero después vamos a contextualizar un poquito, mucho más. Ahora miren lo que sucede, que se reúnen estos 450 profetas, y que por el contexto sabemos que habían 400 más que servían a la mesa de Baal, y entonces todos estos fueron muertos en última instancia, porque perdieron la batalla. Y vamos a mirar la pregunta. ¿Cómo se llama el título del mensaje? El eco de una pregunta. Muy bien. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire esa pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Yo no sé si usted ha ido alguna vez a un sitio. Yo lo he visto solamente, no he ido. Pero dice que los que van a los acantilados, donde hay muchas montañas, y gritan, se escucha un eco. ¡Aló! 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 Y ese eco pues se extiende dependiendo de las condiciones, digamos, de la estructura de las montañas que estén en ese lugar o el sitio donde se encuentre. Y solamente usted tiene que decir algo y eso se proyecta mucho más allá. Aquí hay una pregunta que gloria a Dios que quedó escrita. Y quedó escrita como una forma de prolongarse en las edades para que el ser humano pueda decidir realmente a quién sirve. Y es como si hubiese quedado en el eco de la historia, pero plasmado en la escritura del Señor aquí. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y es la pregunta que Elías le hace al pueblo, porque Elías quiere hacer traer el corazón del pueblo a Dios. Más que las señales prodigiosas,
es que el pueblo comprenda que hay un solo Dios al cual se le debe adorar. Y ese Dios es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Ese Dios solamente es Jesucristo. ¿Me están escuchando? Muy bien. Ahora miren lo que sucede. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y lo interesante es que el pueblo no respondió pregunta. No dijo nada. Quiere decir que el pueblo estaba en una condición de incertidumbre, de ceguera espiritual, de falta de entendimiento y de claridad frente al hecho de quién era el verdadero Dios. Ahora, usted puede decirme que de pronto hoy esto no es algo que sea relevante, pero todos los días enfrentamos retos y enfrentamos circunstancias en las cuales, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la relación matrimonial, ya sea en los hijos, en la parte financiera, que nos ponen a temblar frente realmente si Dios es Dios, si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Pero déjeme decirle que Dios sí es Dios y sí está con nosotros. Amén, amén, amén. ¿Me está escuchando? Porque las circunstancias que a veces vienen a nuestra vida es para hacernos cuestionar dónde está Dios. Pero déjeme decirle que Dios está muy presente y está allí con nosotros. Y es vivo y es real, y es verdad. Ahora mire lo que sucede aquí. Y si es Dios, pues seguirle. Pero el pueblo no respondió palabra ni alguna frente a este cuestionamiento. Y este cuestionamiento me llama la atención y vamos a analizarlo un poquito. La pregunta es, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Miren lo que sucede. El término claudicar aquí es literalmente de la imagen del borracho que viene en su estado de embriaguez, pero en lo máximo. Y se tambalea para un costado y luego se tambalea para el otro costado. ¿Listo? Usted ve a la distancia a un hombre bajo los efectos alucinógenos del alcohol y usted sabe si viene con algo en su cuerpo. Si es un borracho, no se puede sostener. Va tambaleándose al punto que se cae. Y cuando logra el equilibrio, se va para el otro lado. Pero no lleva una línea en la cual pueda caminar recto. Pues aquí el término quiere decir, ¿hasta cuándo ustedes van a estar caminando en un pensamiento que es de Baal y en un pensamiento en cuanto a que es de Dios? Porque está llamando al pueblo a una resolución. Y a una resolución firme de decir, si Jehová es Dios, ¿por qué no le seguimos? Si Jehová es Dios, ¿por qué no le somos fieles? Si Jehová es Dios, ¿por qué no le estamos adorando? Porque estamos adorando a un Dios que es de otra región y que realmente es una imagen y está muerta y no tiene realmente vida. Esa es la pregunta que está haciendo aquí el profeta al pueblo. Por eso dice, y si Baal es Dios, síganle. Pero si no es, ¿por qué tienen que ir tras de obras muertas? Vayamos por favor al versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado. No, él no quedó solo. Habían 7,000 en el capítulo, si usted dobla el capítulo 19, versículo 18, dice que habían 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado delante de Baal. Y que Dios había guardado. Pero él pensaba en su pensamiento, en su, digamos, en su ministerio, que solamente él era el único que había quedado allí. Y no era el único. Había muchos más que Dios había sustentado, que los había guardado para que sus bocas, sus corazones no se doblegaran delante de Baal. Ahora mire esto, por favor. Le voy a describir lo que viene ahora. Dense unos 2 bueyes. Ustedes van a partirlo y van a hacer conforme a como ustedes quieren. Yo voy a hacer también lo mismo. Y dice la palabra que ellos hicieron conforme a sus costumbres. Conforme a sus costumbres quiere decir que comenzaron a aclamar y a hacer todos los ritos que tienen que hacer para que les pueda responder un Dios. Escuche esto. Eso me llama, si usted ha leído la historia y los que se están conectando, los que se van a conectar más adelante, han leído la historia, es impresionante cómo la religión busca la forma de querer buscar respuesta de Dios.
Pero Dios no responde en medio de una religión. Dios responde en medio de una relación. Oigan, escuchen. A veces creemos que Dios responde por medio de una religión. No, Dios no responde por ninguna religión. Dios responde por medio de una relación. Y por eso cuando ellos comienzan a hacer todo el sistema de sus rituales y hasta hacerse derramar sangre, que lo vemos nosotros en las prácticas que se hacen durante todo lo que son las fiestas de Semana Santa, que ya se aproximan. De pronto para acá no lo hemos visto mucho, pero para muchos pueblos y aún en otros sitios se derraman sangre como una forma de querer buscar el favor y la misericordia de Dios. Mis hermanos, es por gracia, no es por ninguna obra del ser humano. La única sangre que Dios acepta como una remisión de nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Luego entonces son cosas que ya pasaron a la historia, pero el ser humano cree poder por su esfuerzo llegar a Dios cuando resulta que Dios dice no es el camino. Es por medio de una relación, y esa relación hoy en día es por medio de Jesucristo. Por eso usted observa desde el versículo 23 hacia adelante que Elías toma una actitud de mucha seguridad de que lo que ellos están haciendo son obras muertas. ¿Por qué eso son obras muertas? Porque están sembradas en rituales. Y él sabía que no era un demonio que pueda responder. Dios le limitó, Dios no permitió ninguna acción para demostrar que Él sí es Dios. Y qué bueno que quedó plasmado aquí para nosotros hoy. Por eso, ¿cómo es que se llama el título del mensaje? De una pregunta. Para que quedara para nosotros hoy. No para ellos solamente allá, sino para nosotros hoy. Y entonces, en medio de eso, Elías, en el versículo 27, después que ellos comienzan a hacer todos sus rituales, no responde. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Era una forma burlesca de decir, eso que ustedes están haciendo no lo va a escuchar ningún Dios. Porque el Dios al cual yo le sirvo, sí escucha y sí responde. Dios sí escucha y sí responde. ¿Listo? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no clamó a Dios en medio de situaciones difíciles, adversas, y Dios respondió? Muchísimas, mis hermanos. Nada más habían pasado digamos, los jueces, y en cada uno de los 12, 13 jueces, 14 jueces, si no estoy mal, y si no, pues lo investigo después, en cada uno de esos jueces, Dios les escuchó el clamor cuando ellos se arrepentían. Y Dios estaba allí, siempre, siempre. Pero el pueblo siempre fue desagradecido. Y fue tan desagradecido que se apartaban. Pero otra vez clamaban y Dios les escuchaba. Ahora aquí están en una situación donde Elías le está diciendo, el Dios de Baal que ustedes dicen y le sirven, no es realmente un Dios. Solamente es una estatua, es algo muerto, es un demonio y no tiene ninguna acción. Ahora miren lo que sucede. Vaya conmigo, por favor, ya la intervención de Elías. Versículo 30. Aquí lo vamos a quedar un poquito más. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo? Arruinado. Es decir, el pueblo había dejado las cisternas de aguas vivas y se fueron y cavaron cisternas de aguas muertas. Las cisternas de aguas vivas era movimiento de agua abajo. Y las cisternas de aguas muertas era que había aguas empozadas pero no había movimiento. Por eso es que cuando hay un pozo de agua y no hay movimiento, el agua se vuelve gorda, que le llaman burda, se vuelve pesada. Nosotros tenemos una alberca al frente donde estamos viviendo y el agua que se saca de allí es un agua espesa, no es la misma agua. Viscosa. Sí, se vuelve viscosa, gracias Alejandro. Se tiende a volver como viscosa. Pero el agua viva, el movimiento se oxigena, y al oxigenarse, eso es lo que trae vida como tal. Ellos habían dejado al Dios que traía la vida y se fueron a obras de cisternas muertas, que no había ninguna oportunidad realmente para ellos. Ahora Elías toma
Y dice el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Vamos a centrarnos allí, mis hermanos, porque lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana está aquí. Un altar es un lugar de adoración. Cuando nosotros establecemos un sitio como este que está aquí para exponer la palabra, es un sitio de adoración. Cuando nosotros consagramos un lugar como el que estamos, se convierte en un sitio de adoración. Y Dios quiere que no solamente en la iglesia o en el lugar que se llama casa de oración nosotros podamos establecer un altar, sino que en nuestros hogares podamos tener un altar donde se adore y se bendiga el nombre de Dios, donde la palabra se pueda leer todos los días, ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche, pero que se lea todos los días. Pero pastor, es que en mi casa solamente yo soy el cristiano y más nadie quiere leer la palabra. No importa, usted es el llamado a empezar, a iniciar ese proceso de leer la palabra y que eso se convierta como algo en el cual se levante un altar para adorar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo con eso de que hay un sitio y hay un lugar en el cual no se adora a Baal, sino que se adora a Dios. Ojo, Baal no necesariamente tiene que ser una imagen. Baal no necesariamente tiene que ser un demonio. Baal no necesariamente tiene que ser eso. Porque Baal puede ser algo que ocupa un lugar en mi corazón que desplaza al Dios vivo y real. Y si eso se convierte en un Dios para mi vida, ¿qué se convierte en un Dios para mi vida? El trabajo. Tarde o temprano voy a reflejar realmente una persona cansada, abatida, decepcionada de la vida, porque nada puede llenar el corazón del ser humano, sino solamente Dios. Entonces no trabajo, pastor. Sí, trabaje, pero recuerde que ese no es su Dios. Su Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿no puedo amar a mis hijos? Sí, claro, pero recuerde que ellos no son su Dios. Es Jehová de los ejércitos. ¿Me está escuchando? Ahora, lo que Elías hace es tomar y organizar y estructurar un altar. ¿Qué es un altar? Un lugar de sacrificio. ¿Está bien, mis hermanos? Escuchen. Un altar es un lugar de sacrificio. Y Dios le dice al pueblo de Israel cómo tiene que adorar y cómo tiene que hacer el altar. No es a mi manera o como yo creo o pienso que debe ser. Porque es que yo sirvo y glorifico a Dios a mi manera y como yo creo que debe ser. No nos estamos equivocados. No es ni a tu manera ni a como yo creo. Es como Dios dice que debe ser. Y por eso es que Elías ahora va y coge 12 piedras y describe que es conforme al número de las tribus de Israel. Y coloca las 12 piedras. Y al colocar las 12 piedras las organiza para poder entonces empezar un proceso de presentar un sacrificio delante de Dios. ¿Listo, mis hermanos? Bien. Cuando yo voy a adorar, no es como yo quiero, es como dice Dios que debe ser. ¿Y cómo dice Dios que debe ser? Primero, al acercarme a un lugar de adoración, tengo que reconocer que yo soy pecador. Y que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Y crea el pecado una barrera para una relación con Dios. Luego, entonces, cuando yo vengo delante de Dios a un altar, yo tengo que reconocer mi condición de pecador y pedirle a Dios que perdone mis pecados. Porque lo que realmente nos aleja del altar de Dios es el que el pecado. ¿Me está escuchando eso, mis hermanos? Bien. Cuando nosotros pasamos por momentos muy difíciles en la vida, a veces pensamos, uno, que Dios no está con nosotros. Y es una mentira, Dios está contigo. Pero dos, es cuando menos buscamos el rostro de Dios y dejamos de orar. Y el enemigo de inmediato busca la forma de cómo acercarse a nosotros para desanimarnos y hacernos creer que Dios ya no está con nosotros, que Dios ya no es real, que Dios ya no vive y que Dios ya no está pendiente de mí, que Dios no me ama,
Esa es la forma astuta en que Satanás quiere trabajar. ¿Para qué? Para hacernos caer en nuestra fe. Entonces, cuando yo me voy a acercar al altar, yo tengo que acercarme y reconocer que algo no está bien en mi vida y que debo arreglarlo. ¿Listo, mis hermanos? Un altar es un lugar donde se trae rendición. ¿Qué se rinde? La vida. Un altar es un lugar donde se rinde, no solo se sacrifica la humanidad, pero también se rinde el corazón. Porque lo que Dios quería del pueblo era que el corazón se rindiera a Dios. Recuerden, el llamado número 1 de un profeta no es la de profetizar y de predecir. Y hoy en día las iglesias se están utilizando demasiado. Y hay personas que se presentan en esas condiciones como si fuesen, perdón de la expresión, adivinos cristianos que te predicen el futuro. Mucho cuidado con eso. Ahora, Dios no puede predecir algo, claro que lo puede predecir y utilizar a alguien. Pero así como le habla a esa persona, también te puede hablar a ti. Pero tú tienes que empezar un proceso de ¿qué? De levantar el altar para adorar. Y cuando tú levantas el altar para adorar, Dios empieza a manifestar lo que Él quiere hacer. Señor, ¿cómo quieres que le llame a este tema? Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo quieres que le llame? Y me vino a la mente, literalmente así, el tema. ¿Cómo se llama el tema? El eco de una pregunta. El eco de una pregunta. Dice, ¿cómo le llamo a este texto? ¿Cómo le llamo? Elías, el profeta de Dios, el profeta en el cielo y en la tierra. Espíritu Santo, el eco de una pregunta. Porque yo quiero que después que salgamos de aquí, salgamos con una convicción tan profunda en nuestros corazones, que lo único real y verdadero que merece que se doble en nuestro corazón es a Dios. Amén. No es ni siquiera al trabajo, no es ni siquiera al esposo, no es ni siquiera a los hijos, no es ni siquiera al dinero, es el Dios de los ejércitos al cual tenemos que rendir nuestro corazón. Ahora, un altar es un lugar donde yo rindo mi ser, rindo mi corazón, pero reconozco que hay alguien que realmente merece que todo mi corazón sea de Él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y no hay más nadie que pueda tocar el corazón y restaurarlo y que lo pueda llevar a una condición de sanidad que solamente el Espíritu de Dios. Y ahí está el profeta y parece que fuese algo como que sin ninguna profundidad, pero sí tiene mucha profundidad. Ahora, tomando Elías las 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. El combustible que iba a dar pie para que se prendiera y se iniciara un fuego era el agua. Pero resulta que el agua, en vez de ser algo que se convierta en un componente dentro de lo que es el sistema de incendio, más bien sofoca, tiende a sofocar el fuego. ¿Me está escuchando? Ahora, no todo realmente contra incendio, no todos los fuegos se apagan con agua. Hay algunos que se apagan con polvo químico seco, que se llama eso, y otros con tierra. La idea es que la oxigenación se apague con el propósito de que no se convierta en un incendio. Entonces, cuando empieza algo tan pequeño como que le llaman un conato, en control de incendio, algo sencillo, lo ideal es apagarlo lo más posible rápido para que no se crezca el incendio y obviamente una conflagración más grande. Muy bien. Pero ahora, aquí está, y él dice, llenen esto con agua, porque si están llenando eso con agua, quiere decir que es imposible que se dé un fuego donde hay mucha agua.
a no ser que haya una explosión. Porque Elías quiere que el pueblo se pueda asegurar de que lo que va a pasar aquí no es por manos de un hombre, sino que es por un ser divino que está por encima de toda la humanidad y de todo el ser humano como tal. Elías quiere que el pueblo pueda entender que esa pregunta que él hizo allá quede grabada en sus corazones para que ellos de una vez por todas dobleguen su vida al Señor. Y por eso cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, versículo 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, miren eso, de Isaac, ¿de quién más? De Israel. ¿Por qué menciona los nombres de estos personajes? ¿Por qué los menciona? Permítame hacer una breve interpretación. Él menciona los nombres de sus ancestros, por decirlo así, porque está diciendo que el Dios de Israel no se quedó en el pasado. El Dios de Israel es un Dios presente en la historia de sus hijos. Dios es un Dios presente en la historia tuya y en la mía. Dios no es un Dios ciego, ni sordo, ni mudo. Dios es un Dios presente que habla y que se manifiesta. Que nosotros no queremos ver, no queremos escuchar su voz y no queremos ser guiados por Él, es otra cosa. Pero Él está diciendo, Él es el Dios de un hombre llamado ¿quién? Abraham, que hizo una promesa y le mantuvo la promesa y se la cumplió, y después vino su otro hijo y aún siguió allí. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios del pasado, Él es Dios que está siempre presente. Él no envejece. ¿Me está escuchando eso, mis hermanos? Y como Él no envejece y trasciende, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Israel, sea hoy manifiesto que Él también está conmigo. ¿Me está escuchando eso, mis hermanos? Es decir, Dios es un Dios que está presente en tu necesidad y en la mía. Lo que a veces las circunstancias nos quieren llevar a concluir es que Dios no está presente. Dios sí está presente. Quien le da la espalda a Dios somos nosotros, así como el pueblo se la ha dado. Pero gracias a Dios, que Él es fiel y que permanece fiel. Porque si fuera por nuestra infidelidad, mis hermanos, si nos pagara así, ya nosotros hubiésemos sido acabados. ¿Cierto que sí? Pero porque ha sido misericordioso, y es misericordioso, y es fiel, Él trasciende, pero Él dice, yo estoy contigo aún en esa necesidad. Yo estoy contigo aún en esa necesidad. Les voy a hablar de mi experiencia. No les voy a dar la experiencia de otro, ni de la tuya. Voy a hablar de la experiencia mía. Si la mía se parece a la tuya, que te caiga igual. Listo, pero voy a hablar de la mía. Los momentos donde yo he visto las victorias de Dios en mi vida, que Él me dice que ya son mías porque venció Cristo, han sido los momentos donde yo he empezado un proceso de acercamiento para buscar el rostro de Dios. Y han sido momentos donde realmente busco la presencia de Dios con amor y con entrega. Y he visto cómo Dios me ha abierto puertas en circunstancias donde yo pensé que no podía haber nada. ¿Me está escuchando eso? Pero también he visto la otra cara de la moneda. Que cuando me ha alejado y he entrado en un proceso de descuidar el acercarme a Dios y de no establecer un altar para adorar a Dios, la vida se me vuelve cuadritos. Y todo siento que se me viene al piso. Y siento como que el techo se vuelve como que de bronce. Y siento que las cosas no se me dan. Entonces, cuando llega esa circunstancia, otra vez el Señor me recuerda que es el tiempo de preparar el altar para adorar a Dios. Amén. Usted me puede decir esta mañana, pastor, pero mi vida va sobre ruedas, todo va bien. Te felicito, sigue así, no dejes el altar. Pero si tú crees que hay algo que está impidiendo ver la gloria de Dios más de lo que no pudiera hacer, es tiempo de preparar el altar de Dios. Es el tiempo de llegar y empezar un proceso de comunión y de poder intimar con Dios para ver mucho más lo que Dios tiene para contigo. Aún después que lo logre, no dejes que el altar se caiga. Sigue levantando.
Porque lo que se retomó o tomó como oración se debe permanecer como oración. ¿Me está escuchando, hermano? A veces no solamente es llegar, sino permanecer. Y a veces lo más difícil. Uno piensa que lo más difícil es llegar, no. Ahora lo más difícil es permanecer. A veces lo más difícil no es hacer el dinero, aunque es difícil hacerlo, pero después conservarlo es difícil. Aquí está ahora Elías diciendo que conozca este pueblo que ahora, así como estuviste con ellos, estás conmigo. Hermano, Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué está con nosotros? Porque Él es Dios que cumple sus promesas. Lo que las circunstancias a veces nos quieren hacer creer es que se olvidó de nosotros, que ya no hay salida, y eso es lo que Satanás a veces quiere hacer creer. Pero no es así. Ahora, mire el versículo 36 conmigo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No fue una arbitrariedad, no fue porque él quiso ser el superprofeta, es Dios le envió para que hiciera eso. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí estoy, Señor amado. Y eso es impresionante, mis hermanos, porque este profeta tiene una convicción muy profunda de que Dios estaba con él. Este hombre estaba tan cercano a Dios y que podía escuchar el palpitar de Dios y saber lo que Dios le hablaba, que él lo hace así, y en medio de esa obediencia hacia el Señor, él ve ahora la respuesta de Dios. Y dice que en versículo 38, lea conmigo: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esto es lo que se llama una teofanía, una manifestación gloriosa de Dios. Y Dios todavía hoy puede seguir actuando y manifestándose. Porque hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero que para Dios sí es posible, mis hermanos. Porque Él todavía responde. Yo sé que a veces hay momentos donde uno quisiera verlo, pero ya, yo quiero verlo que responda, pero ya. Y nos desesperamos y nos angustiamos. Yo sé que hay momentos donde uno se siente tan desesperado, pero precisamente es en el altar de Dios donde uno puede encontrar que hay paz y tranquilidad. Dios respondió, y viendo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Él siempre ha sido Dios. Amén, amén. Y el hecho de que nosotros no reconozcamos no deja de ser Dios. El hecho de que nosotros le demos la espalda a Dios, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Quien deja de ser somos nosotros. Satanás le dio la espalda a Dios y dejó de ser. Y espanto serás, dejó de ser. Nosotros hoy somos, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios que pasamos por procesos. Somos hijos de Dios que pasamos por dificultades. Somos hijos de Dios que a veces estamos en aflicciones, pero no estamos acabados, porque somos hijos de Dios. Él no es. Y Él quiere hacernos creer que no somos nada, cuando en realidad Él sabe que somos hijos del gran Rey. Ahora, se postraron y adoraron. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero aún hay de aquellos que vieron y no creyeron. Pero nosotros hoy somos bienaventurados, porque no hemos visto, mis hermanos, toda la gloria y la majestad de Dios que vieron estos hombres. ¿A cuántos de ustedes les hubiese gustado vivir en ese espacio de tiempo que estuvieron estos hombres? ¿A cuántos de ustedes les hubiese gustado? Hay uno, hay dos, tres. ¿Quién más? Otros lo están pensando. Si ustedes me preguntan a mí, pregúntenme a mí. ¿Usted le hubiese gustado vivir allá en ese tiempo? No. ¿Sabe por qué? Porque quedar escrito aquí como uno de estos profetas era quedar desnudo a toda la humanidad. Mejor dejen a mí escondido aquí con Dios ya. Que de lo que ustedes puedan saber y lo que ustedes sepan. Pero quedar aquí es quedar expuesto. El pueblo que vivió en ese tiempo
y vieron las maravillas y la gloria de Dios, no creyeron. Nosotros hoy estamos sentados aquí con un libro que se llama Biblia, cantando a un Dios que no vemos. Eso se requiere fe, mis hermanos. Eso se requiere una convicción. Eso se requiere algo que haya sido en nosotros. Y que no es de nosotros, es del Espíritu de Dios, en última, para que no nos vanagloriemos, pues. Ahora, entonces dijo, tomen a los profetas de Baal. ¿Y qué deben hacer con ellos? Mátenlos. Y los mataron a todos. Yo sé que la historia está allí, quedaría como un hombre de victoria, pero después nos damos cuenta que no era un Superman, era simplemente un man. Un hombre, en inglés, un hombre, no era Superman, era un man, nada más, un hombre. Porque la historia no termina ahí. Porque Acab le dice en el capítulo 19, mira, allá es tuyo, ¿ve? Mató a tus profetas y los degolló. ¿Cómo? Así le voy a hacer yo a él ahora. Lo voy a degollar. Lo voy a degollar. Y dice el texto que entonces Elías, en el versículo 3, 19:3, viendo el peligro, se levantó y dijo, paticas, ¿para qué te tengo? Me voy. ¿No está escuchando eso? Muy bien. Escúcheme, escúcheme. Escuchen. El altar es tan importante, que cuando tú te mantienes viendo el altar para adorar, los miedos se disipan, aunque las circunstancias estén. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Cuando tú tienes un altar para adorar, yo estoy haciendo una referencia física, pero lo que quiero que me entiendas es ese espacio de tiempo que tú tienes para orar y estar con Dios sola. Que eso no puede reemplazar nada en ti porque deja quitártelo. Cuando tú estás allí, tú estás viendo un lugar para adorar a Dios. Pero cuando tú apartas la mirada de ese altar, los miedos se te vienen encima y te devoran. Las incertidumbres te crean estrés, nos crean ansiedades, nos crean temores. Y por eso en el capítulo 19, versículo 3, dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba junto a Judá, y de allí y dejó allí a su criado. Ahí hay una situación muy particular. Y es que él sabía que Jehová era Dios. Y había visto la manifestación gloriosa de Dios derramar fuego del cielo. Y se enfrentó a 450 hombres más otros 400 que habían, eran como 800. Y ahora viene una mujer, le dice, lo amenaza y sale corriéndole a una falda. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Algo pasó en el profeta. Lo que creo que pasó en el profeta fue que dejó de ver el lugar de adoración, que era Dios. Por eso el texto no nos dice por accidentalidad. No, lo dice con una causalidad. Y es la siguiente. Viendo pues el peligro. ¿Y por qué no había Jehová? Porque cuando hay las problemáticas y las dificultades y vemos a Dios en el altar, permítame describir que estoy hablando de una forma simbólica cuando hablo del hecho de ver a Dios en el altar. Es ese espacio de tiempo que tú aprendes a estar con el Señor, los miedos se disipan. Las incertidumbres se hacen añicos. Y vuelve a tu corazón la seguridad de que Dios va a dar respuesta. ¿Cómo? No sabes. Pero hay una convicción profunda en tu corazón. Porque es en esa relación con Dios es donde salen respuestas para nuestros corazones. Amén. Sale el alivio, sale la sanidad, porque Él es nuestro refugio. Amén, hermanos. Quiero culminar en el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya. Basta ya. Wow. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este fue el hombre que estuvo hablando allá y burlándose de los profetas de Baal. Ahora vemos a un hombre atemorizado
prácticamente deseando morirse. ¿Cuál es la diferencia entre este hombre que estaba acá y este hombre que está aquí ahora? Si ese es el mismo, no son dos profetas diferentes. Lo sabemos porque la Escritura lo dice. Si usted hubiese estado nada más allá en esta experiencia donde él oró y descendió fuego, usted diría, qué hombre, ese es un hombre de héroe, un hombre de poder, qué unción. La Biblia no lo describe, por eso lo sabemos. Pero si hubiésemos estado allá, no hubiésemos sabido este episodio, porque esto fue un episodio que le aconteció a él a solas con Dios. ¿Me está escuchando? Entonces vemos aquí a un hombre vulnerable, como usted y como yo. No era el superprofeta que nos hace fuertes y nos ayuda a seguir adelante en medio de las situaciones que a veces no vemos respuesta. Es Dios. Y cuando nosotros empezamos una vida de levantar un altar para adorarle, es cuando somos fuertes. Pero cuando no, hasta una hormiga nos hace correr, mis hermanos. Una cucaracha nos hace correr. ¿Me está escuchando? Entonces ahora aquí está, este hombre dice, quiero morirme, basta ya, quítame la vida. No quiero vivir más, quítamela. Entró en un momento de depresión, entró en un momento de incertidumbre. Pero ¿dónde se originó ese momento de incertidumbre? Cuando él apartó su mirada de Dios. Ninguno en la Biblia encontramos que siempre estuvo así en alto. Hubo momentos de bajón, hubo momentos donde subió, pero que encontró respuesta cuando adoró a Dios. Y Jesús allí en el monte de los olivos dijo, no quiero esta copa, no la quiero, quisiera otra forma, pero era la única, porque estaba angustiado, estaba afligido. Cuando los problemas y las circunstancias vienen como una forma de querer acabarnos, es el tiempo de levantar el altar, es el tiempo de arreglarlo, es el tiempo de estar en paz con Dios, es el tiempo de decir, Señor, debo volver otra vez. Qué bonito cuando el Señor habla a uno, ¿cierto? Eso fue para mí, no fue para ustedes. Y entonces en mi oración de la madrugada, literalmente, yo digo, Señor, yo quiero levantar ese altar otra vez. Yo quiero levantar ese altar porque sé que ahí está la respuesta, Señor. Pero a veces los problemas, a veces las dificultades, el luchar y no ver la respuesta a lo que yo estoy buscando, desanima, Señor. Yo quiero que me ayudes. Muéstrame, lléname, fortaléceme y encuentre una respuesta. Mis hermanos, yo no le estoy hablando de alguien que me dijo aquí, ni lo copié de alguien. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me da. Yo quiero que en esta mañana usted pueda tener presente algo. Es necesario que en nuestros hogares tengamos tiempo para buscar a Dios a solas, para leer la palabra, para pedir a Dios que nos ayude. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder reunirnos para leer la palabra, porque ella es fuente de vida para nosotros, Señor. Y vemos cómo trataste con un pueblo que había sido desagradecido, en el cual hiciste tantos milagros y tantas señales tan preciosas a favor de ellos. Pero después que recibían el regalo, se apartaban de ti, Señor. Te quiero pedir que nos ayudes a nosotros hoy, para que esa pregunta que el profeta hizo, sea en nosotros una realidad de poder seguir a Dios, a Jesucristo, como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Espíritu Santo, solo tú nos puedes ayudar. Tú sabes que hay momentos donde sentimos salir corriendo, no vemos respuestas, pero tú eres fiel, Señor. Y queremos persistir en una relación contigo. Queremos que nos ayudes, queremos que nos muestres el camino cada día, Señor, para llegar a ti. Que nos ayudes a restaurar ese altar como lo restauró Elías. Señor amado, tú eres el Dios de Abraham,
Tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob, tú eres el Dios de Elías, tú eres el Dios de los profetas, pero también eres nuestro Dios. Póngase sobre sus pies unos instantes, mis hermanos. En esta mañana, Señor, delante de tu presencia, te queremos decir, te queremos seguir a ti, Señor Jesús. Porque hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que nos impiden poder conocerte, poder acercarnos, doblegar nuestros corazones delante de tu presencia. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados. Porque has manifestado tu misericordia y tu gracia, que aún siendo pecadores, obtenemos muchas bendiciones que no debiéramos de recibir, Señor, pero que por pura gracia tuya, Señor, las hemos recibido. Y queremos hoy, en esta mañana, pedirte que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras desobediencias, que nos ayudes a seguir adelante, Señor amado. A veces sentimos, Señor, que no hay salida, que la vida se nos hace cuadritos, que se nos hace dificultoso, Señor, el camino se nos hace difícil. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, para que hagas nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hagas andar, Señor amado. Queremos, Padre Celestial, experimentar el gozo de tu salvación, la libertad del Espíritu, Señor amado. Padre, que en el nombre de Jesús, toda palabra necia que ha llegado a nuestras mentes para destrucción, para acabarnos, renunciamos a ella en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos que en Cristo Jesús hay poder y hay victoria. Que es en el nombre de Jesús en quien nosotros tenemos, Padre Celestial, el poder avanzar y ver tus misericordias a nuestro favor. Ten misericordia de esta iglesia. Ayúdanos a seguir adelante. Que seamos una iglesia que cada día, Señor, obedece tu palabra. Que camine en pos de ella, Señor amado. Queremos ser un pueblo obediente a ti. Padre, no hablamos de obediencia a un hombre. Hablamos de obediencia a buscar tu rostro, tu presencia, tu palabra. Hablamos, Señor, de que seas tú el primero en nosotros. Queremos darte gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, que así sea. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos, en una forma especial y abundante. Bendigo la vida de las personas que están conectadas, las que se van a conectar más adelante, que también, Señor, derrame gloria sobre sus vidas.